¿Realmente, Jesús, crees que desde las universidades y las instituciones públicas se está formando la gente para el mundo digital que viene? Porque yo he sido alumno, sé lo que he dado y yo he tenido una visión diferente según el profesor que hemos tenido. Cuanto más acercado al mundo real, mucho más aprendía y mucho más cercano a lo que yo me iba a encontrar al salir de la universidad. Sin embargo, aquellos docentes en los que no han salido del aula estaban explicando y exponiendo una realidad que no existe. ¿Qué tienes que decir de eso? Pues fíjate, y creo que es un tema de debate, ¿no? Es un tema de debate lo que estás diciendo y yo te voy a decir cuál es mi experiencia y si quieres lo podemos extrapolar a nivel global, ¿no? Es decir, yo entiendo que como cualquier empresa y las universidades, las instituciones educativas también son empresas, con lo cual al final se tienen que ir adaptando a ese nuevo entorno y eso supone un tiempo de adaptación del propio docente, del propio personal, del propio investigador a esa nueva realidad. Evidentemente, dependiendo si la entidad es pública o es privada, pues va a tener más capacidades de la dirección por influir en las personas que están en los procesos, ¿no? Evidentemente, tal y como me dices, todos aquellos profesores que hayan tenido una relación laboral o una relación con el mercado te van a poder explicar mejor, pero no por otra cosa, sino porque te lo van a explicar desde la experiencia, no desde la teoría. Oye, que no está mal la teoría, porque yo considero que la teoría es importante porque te estructura, te ordena, te proyecta, pero la teoría sin experiencia es lo que estamos hablando, ¿no? Se queda coja, ¿no? Se queda coja, ¿no? Yo creo que es fundamental, ¿no? El tener una base teórica suficiente como para que puedas fundamentar qué haces y cómo lo haces, y después salirte al mercado y experimentarlo. Vamos a experimentar, vamos a equivocarnos, que es lo que yo siempre digo. Porque desde el error es donde se produce el aprendizaje y el crecimiento. Total. Bueno, Jesús, tengo una pregunta que hacerte porque hablando justo de esto, de lo que es lo que son los profesores dentro de la universidad y tal, y sobre todo en este campo, ¿no? En este campo de empresa, de marketing, de emprendimiento y tal, que pienso que hay ciertos profesores donde si no han tenido una experiencia dentro del mercado, no deberían de dar clases justo por esto mismo, porque al final se ciñen a una teoría que puede estar totalmente desfasada y que no es lo que es la realidad. ¿Qué piensas sobre esto? Pues mira, la verdad es que ahí hay una parte que es muy interesante de la que dices, en donde, y yo te voy a contar también un poquito cuando yo era estudiante, vale. ¿sabes? Porque al final yo creo que cuando te pasa, pues al final es como te empiezas a ser consciente, ¿no? En aquella época yo estudié en la Facultad de Económicas aquí en la Universidad de Málaga entre el año 92 y 97 y en aquella época la licenciatura en Administración de Empresas pues tenía 5 años. En el último curso me acuerdo que era una asignatura que se llama Dirección Financiera. Mira, esa asignatura a mí me la explicó un exdirectivo de una entidad financiera. En su momento era el Banco Bilbao Vizcaya, que no era Argentaria, que no era BBVA, ¿vale? Era BBV. Y la verdad es que la visión que me dio del mercado, la visión que me dio precisamente con una metodología rigurosa de los balances, de aquellos KPIs, de aquellos, vamos a decir así, indicadores, me sirvieron mucho después para entender, ¿no?, entornos empresariales, ¿no?, del ámbito financiero. Pues Ángel, yo por mi experiencia te diría que sí, que yo creo que es necesario que el docente toque asfalto, ¿no? Que el docente tenga ese contacto con el mundo real para poder explicar, como he dicho antes, desde la experiencia. No considero que sea un requisito exigible, pero que sí creo que es un requisito donde mejoraría muchísimo en esa conexión, donde a día de hoy creo que hay una corriente muy fuerte, que es la conexión entre el mundo real y la universidad. Y ya te digo yo, por mi experiencia, ya no solamente como estudiante, sino cuando estuve en Estados Unidos entre el año 2000 y 2001, una de las universidades, ¿no?, a la que yo asistí fue a Northwestern University en Chicago, y el college donde yo estaba era patrocinado por Kellogg's, ¿no? O sea, creo que era muy importante, ¿no?, el hecho de que desde las universidades, ¿no? No es que las empresas visiten las universidades o las universidades visiten las empresas. Yo creo que tiene que haber una integración social en donde entre ellas se colabore y se desarrolle. De hecho, nosotros desde la cátedra FinTech, en la que estamos metidos ahora mismo en este gran proyecto que
que la Fundación Carima bueno, nos está ayudando y bueno, y por supuesto todo el ecosistema, nosotros no queremos una relación con la empresa, nosotros queremos que la empresa esté en la universidad y que la universidad esté en la empresa. Claro. Esa es la verdadera, desde mi punto de vista, esa es la verdadera transformación. Total. Súper interesante, Jesús. Hay una cosa que a mí me gustaría comenzar a hablar o sacar a relucir, que es el tema de la inteligencia artificial. Fíjate qué interesante. Una de las cosas que yo he estado viendo recientemente, no sé si te lo llegué a pasar, que sabes que tenemos mucha conexión tú y yo, y es que una de las fábricas en China había una curiosidad que pasó totalmente desapercibido, pero alguien en LinkedIn hizo gala de esto, y es: las fábricas en China están totalmente apagadas, porque todo está automatizado, entonces la necesidad de que esté iluminada no tiene sentido, porque no hay operarios dentro. Esto, más tarde o más temprano, va a llegar a Europa. Es más, hay si no recuerdo mal, en Seattle hay un Mercadona, por así decirlo, de Amazon, en el que ya no necesitas operarios, sino que tú simplemente, teniendo la aplicación, compras y sales. ¿Cómo ves tú, desde tu punto de vista, que bien van a afrontar las empresas, o cómo deberían de afrontar las empresas y los trabajadores ese cambio y esa revolución tecnológica y de inteligencia artificial? Totalmente, está dando la clave, ¿no? en un sector, ¿no? Que es el mercado de trabajo, la automatización y, lo que a mí me gusta decir, transformación. Todos estos puestos en fábrica, como tú bien estás diciendo, pues se van a transformar. De hecho, yo te diría que no solamente en Seattle está Amazon Go, ¿no? Que es digo por no decir marca, pero creo que es muy interesante como modelo de negocio, pero no como marca, ¿no? Yo este verano que estuve en Chicago, ¿no? Haciendo una estancia para la Academy of Management, donde tenemos colaboraciones con ellos, concretamente en la estación de tren de cercanías, que yo iba a mi casa, concretamente en Roger Park, pues concretamente había un Amazon justamente en el lineal, ¿no? de la estación de tren, ¿no? O por ejemplo, como visitamos la fábrica en Vermont de Ben & Jerry's, y solamente había 3 personas en la planta de fabricación, ¿no? Muy interesante, ¿no? Claro. Entonces, sin embargo, por ejemplo, cuando tú entras a la fábrica de Ben & Jerry's allí en Vermont, hay una cantidad de personas que te da el servicio, te da esa experiencia de venta, pero sin embargo en la parte de fabricación hay muchas menos personas. Claro. Esa puede ser, no sé si te va a servir esta respuesta, ¿no? Esa transformación, ¿no? Hacia personas que generen una experiencia, atiendan a las personas, te hagan sentir como que eres el único, que estás atendido, que estás bien. Creo que esa es una de las grandes profesiones, ¿no? Y uno de los grandes retos que tienen las empresas, ¿no? En este sentido, hacer esa transformación. También es un cambio, y ese cambio las empresas tienen que entenderlas. Tienen que entenderlas y tienen que saber planificarlas y tienen que saber transformarlas. Muy bien. Claro, es que al final es un poco lo que hablabas un poco al principio, es decir, cada vez más las empresas están pasando a un marketing más experiencial, que es justo lo que estabas comentando, esa experiencia de cliente hacia sus propios clientes, y cada vez más las habilidades de una persona son esas habilidades de comunicación, de trato con el cliente, de proactividad incluso. Entonces me parece súper interesante todo ese tema, sinceramente. De hecho, fíjate, Ángel, en relación a lo que estás diciendo, sí. De hecho, nosotros, bueno, te digo nosotros, concretamente, bueno, Diego ya lo hemos hablado en varias ocasiones. Nosotros en la Universidad de Málaga tenemos un proyecto que es el Reto Gestalentum, vale. En donde, bueno, eso fue un proyecto piloto que hicimos allá por el año 2008-2009, ¿vale? En la Facultad de Económicas, en donde quisimos poner en valor el desarrollo de competencias emocionales, que a día de hoy se sigue tornando como elemento fundamental para la transformación en las personas. Fíjate qué cosa más curiosa, que este año hacemos la 14ª edición y sigue estando vigente, después de 14 años. Claro. O sea, eso demuestra, ¿no? que no por el programa Gestalentum, porque al final es una especie de hackathon, reto, ¿no? En donde el alumno está en medio y al final él es el protagonista para analizar sus talentos, sus competencias y sobre todo hacia dónde se quiere dirigir. Pero lo que yo quiero transmitir con esto no es el programa, sino que sigue estando vigente en el mercado.
Sí, que ha envejecido bien. Claro. Bueno, que no solamente haya envejecido en el programa, sino que la necesidad en el mercado sigue siendo la misma. Totalmente. Exacto. No sé si me estoy explicando. Tiene sentido, claro. Exactamente, que tiene sentido que ahí el desarrollo de competencias emocionales, es decir, ¿han crecido en el elemento técnico? Sí, pero nos damos cuenta que para que la persona crezca, no tiene que crecer en conocimientos técnicos, tiene que crecer en competencias emocionales. Es decir, liderazgo, trabajo en equipo, autoconocimiento, autoconfianza. Desde ahí puedes hacer lo que quieres, puedes programar, dedicarte al mercado financiero, al mercado de la distribución, al mercado de la comunicación, al mercado del marketing, porque te vas a enfocar en eso. Totalmente. Vas a dedicarle el tiempo que quieres, la energía que necesitas y al final vas a ser un profesional en ese sector. Yo lo hablo muchas veces con los alumnos, de hecho Diego y yo compartimos clase, ¿no? en su momento, ¿no? Totalmente. Y yo siempre se los digo, no sois conscientes de que en el futuro nos vamos a encontrar, vosotros sois los futuros profesionales, y nos vamos a encontrar en el mercado profesional. Un ejemplo de esto es la figura de Diego y mía. Sí, sí, totalmente. Fíjate lo curioso, ¿no? Que al final la vida nos ha vuelto a encontrar, pero yo creo que estábamos un poco destinados a encontrarnos, ¿no? Al final somos personas muy curiosas. Yo creo que hay personas que tienen ciertos destinos y caminos que se cruzan y bueno, y esos caminos te llevan a otras cosas, ¿no? Yo creo que el docente aporta una cosa, el alumno aporta frescura, innovación, ganas, motivación. Totalmente. Y el docente a lo mejor lo que aplica, ¿no? Es experiencia, sabiduría, reflexión, es calma. Total. Sí, 100%. Qué bueno.